Aviso: la información contenida en esta entrevista no debe ser reemplazada por una visita o consulta con un médico. La información proporcionada aquí no es una instrucción médica, sino que pretende servir como un medio para impartir conocimiento. Por lo tanto, la información presentada aquí debe ser discutida con su médico o terapeuta. Bienvenidos al primer Congreso Online de la Salud Integrativa. Yo me llamo Julia Farlala y soy la promotora de este congreso. En esta ocasión tengo el honor a entrevistar a la doctora Laura Nassi. Bienvenido, Laura. Muchas gracias, Julia. Gracias por la invitación. La doctora Laura Nassi. Ella es médica, conferencista y divulgadora del nuevo paradigma en la medicina, especializada en medicina interna y oncología clínica, y la autora del libro El cáncer como camino de sanación. Ella dice: veo al ser humano como un ser bio, psico, social y espiritual, y entiendo que la salud es el equilibrio en este sistema complejo. Entiendo la enfermedad como el llamado para retomar un camino hacia una vida más saludable y más feliz. Como el jugador de tenis que responde a una y otra pelota, está sano, está listo para cada jugada que presenta la vida. Laura, ¿te gustaría añadir algo sobre ti? No, creo que soy una buscadora, creo que sigo buscando una medicina, una mejor medicina para todos, ¿no? Y nutriéndome, yo misma nutriéndome de lo que voy aprendiendo y tratando de aplicarlo en la medicina. Quizás te puedo agregar solo que, además de ese libro que escribí para los pacientes, El cáncer como camino de sanación, el año pasado también escribí un libro de cáncer y psiconeuroinmunología para profesionales de la salud, para explicar este aporte de la psiconeuroinmunología en pacientes oncológicos. Y ahora en octubre voy a sacar un libro en Estados Unidos, como la versión en inglés, Cancer as a Wake Up Call. Y creo que eso es lo que yo siento, es que hoy por hoy el cáncer está siendo un wake up call, un despertador para poder retomar una vida más saludable. Te lo dejo como iniciando la conversación. Sí, vamos a profundizarlo ahora un poquito. Vale. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu camino hacia la medicina integrativa. ¿Cómo empezaste? Y bueno, realmente mi camino fue un camino personal. Yo tenía un problema no de cáncer, pero no me podía quedar embarazada. Y hacía todos los tratamientos médicos y me di cuenta que con solo los tratamientos médicos no llegaba a un buen resultado. Entonces empecé a incursionar para mí misma una medicina integrativa. Empecé a hacer yoga, acompañado de psicoterapia, acupuntura, y ahí empecé a sentir que mi cuerpo estaba respondiendo de otra manera. Tu base de estudio es de medicina convencional primero, ¿no? Yo me formé como médica en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, y después me fui a Estados Unidos a hacer toda la especialización, primero en medicina interna en Filadelfia, y después toda la parte de la oncología en el Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York. O sea que tengo una formación muy ortodoxa y realmente en instituciones de muy buen nivel. Y después de ahí la vida me llevó a Suiza, y en Suiza estoy haciendo investigación. Y ahí, bueno, estaba en búsqueda estaba casada y estaba buscando tener un hijo, no me podía quedar embarazada, y ahí fue como se juntó un poco lo personal con lo profesional, en que no le encontraba la vuelta, digamos, para mi problema de fertilidad, encontraba las soluciones en la medicina, y al mismo tiempo yo en ese momento estaba haciendo investigación y buscando como nuevas moléculas para desarrollar en cáncer, ¿no? Como medicaciones oncológicas. Sí. Y me di cuenta que estábamos mirando como por el ojo de una cerradura, mirando solamente a la célula cancerosa y tratando de encontrar la cura para el cáncer solamente mirando la célula cancerosa, y sin tener en cuenta que esa célula cancerosa era parte de un tumor que está en contacto con un sistema inmune, y ese sistema inmune
iba a estar funcionando de acuerdo a cómo estuviera viviendo la persona, o sea que estábamos enfocando no solo a nivel celular, pero en realidad el problema estaba a nivel de la persona que estaba enferma, ¿no? Y eso, bueno, me llevó a hacer un corte en mi vida profesional, me tomé un año sabático, me fui al Camino de Compostela, allá en España, fui a la India y como 3 meses para mirar a ver cómo otras personas viven con otras estructuras mentales acá en el mismo planeta, con un físico muy similar y cómo viven con otros pensamientos y otras creencias. Y bueno, después de todo ese año sabático, es como que pude volver a integrar un poco lo científico con lo más psicoespiritual, con una mirada mucho más amplia, ¿no? De las personas y del proceso de salud de enfermedad. Hoy lo llamas lo biopsicosocial espiritual, ¿no? Sí, porque sí, creo que somos eso, somos cuerpo, mente, espíritu, pero también formamos parte y estamos dentro de un núcleo social, ¿no? Y eso, como somos sistemas abiertos y en continuo intercambio con el medio, en continuo intercambio de energía, de información con lo que nos rodea, no podemos pensar en las personas como seres aislados. Cuando una persona se enferma, es también muy importante mirar el medio en el que está inserto, ¿no? Es como podemos usar como la imagen del caldo, ¿no? De la sopa, digo. Si hay una verdura que está salada, bueno, por ahí es porque todo el caldo está salado y esa verdura llegó a estar muy salada, ¿no? Pero digo, no somos independientemente del medio que nos rodea, estamos en continua interacción y estamos siendo modificados por lo que nos pasa y cómo interpretamos las experiencias que vamos viviendo, ¿no? Cómo influye en nuestro entorno, ¿no? Cómo nos influye. Pues sí, hoy por hoy, mira, justamente una de las cosas que enfatizamos en este seminario de Integrando Visiones en Oncología, que hemos lanzado así también por vía web, una de las cosas que enfatizamos es que justamente hoy por hoy vivimos con un nivel de estrés que ya ni lo reconocemos porque es tan habitual que está entre nosotros y ese estrés crónico nos va dejando lo que se llama una carga alostática, o sea, cada reacción de estrés en realidad necesitaríamos como un espacio, un tiempo para poder volver a un equilibrio después de cada estresor, ¿no? Y volver a un equilibrio para volver a recuperar la salud, digamos, ¿no? Para poder mantenernos sanos. Es como el tenista, ¿viste? Si le tiran un drive, un revés, un drive, un revés, pero de pronto le tiran 3 pelotas difíciles y no puede recuperarse antes de la próxima. Entonces después ya por ahí la tercera se cae o no llega, ¿no? Nosotros con la salud lo mismo, vamos aguantando, vamos respondiendo a lo que la vida nos va trayendo y por ahí aguantamos 2, 3, 4 pelotas difíciles y ya en la quinta nos caemos. Bueno, eso en medicina tiene todo su correlato fisiológico, eso se explica por todo lo que es la teoría del estrés y lo que se llama la carga alostática, vamos acumulando, ¿no? Esa carga de ese estrés crónico y eso nos hace vulnerables a enfermarnos, eso queda grabado en nuestra, no solo agudamente, digamos, en nuestra sintomatología, empezamos a tener, ¿no? Con el estrés empezamos a dormir mal, estar ansiosos, hiperreactivos, dolor de cabeza, contracturas, digo, tenemos toda esa parte de sintomatología física, pero a la vez eso va quedando grabado en nuestra memoria inmunológica, y a la larga eso nos hace vulnerables a enfermarnos. Entonces es muy importante ver al individuo como ese ser biopsicosocial espiritual, cómo está viviendo y cómo está pudiendo responder a lo que la vida le va trayendo, ¿no? Y cómo está todo conectado, ¿no? Que
cada es una parte independiente, está todo conectado, ¿no? Eso también es muy importante. Está todo conectado y es importante para entenderlo desde los dos lados, desde el tema de cómo nos enfermamos y también de cómo podemos recuperar la salud, ¿no? Porque, a ver, esto del estrés, el estrés puede venir por una sobrecarga ¿no? por una demanda externa, no sé, de pronto en el trabajo empezamos a estar más exigidos, con más horas, con una carga horaria más, o con condiciones laborales, o con temas de trabajo que nos llevan a situaciones muy intensas. Digo, eso puede traernos una sobrecarga, y a la vez, si eso hace que entonces estamos más cansados, llegamos a la noche más ansiosos, no dormimos bien, al no dormir bien nos levantamos al otro día más cansados, más irritables, empezamos a tener problemas con los vínculos, ¿no? Porque ya no nos relacionamos tan fácilmente. Eso nos lleva a todavía seguir cargando más estrés emocional, digo, y eso es un círculo vicioso que se va dando. En cambio, si esta persona empieza, por ejemplo, a hacer ejercicio, entonces empieza a descargar, ya por ahí llega la noche, empieza a dormir mejor, al dormir mejor su sistema inmune se recupera mejor, al otro día está de mejor humor, tiene mejores vínculos, encuentra más ayuda, se deja ayudar, digo, es todo un círculo vicioso, no podemos separar lo físico de lo psicológico, de lo espiritual. ¿no? Sí, y en la medicina lo más que muchas veces olvidamos es la mente, ¿no? Trabajamos mucho más físico y la mente es lo que dejamos un poco atrás, ¿no? A ver, la mente es nuestro CPU que nos permite reconocer, identificar, darle significado e interpretar lo que nos está sucediendo. Y la mente después lo va a traducir internamente. Entonces, si la mente, a través de nuestros sentidos, ¿no? y de la percepción, de nuestra percepción, que muchas veces está teñida por experiencias pasadas, ¿no? Yo hoy salgo y veo a alguien que está, no sé, vestido encapuchado, y entonces como tuve una experiencia pasada de que alguien me robó y estaba encapuchado, yo ahora veo a alguien encapuchado y pienso que me va a robar. Entonces, digo, eso desencadena una respuesta de miedo y de estrés dentro mío. ¿No? Digo, la percepción de lo que está pasando, no son, esto lo dijo Epícteto en el siglo I, dice, no son las cosas las que al hombre le alborotan, sino los pensamientos que tiene de esas mismas cosas, ¿no? Ya lo dijo siglo I, estamos hablando, ¿no? Entonces, es cómo nosotros interpretamos la realidad y cómo la traducimos internamente. Si nosotros salimos afuera, vemos a alguien encapuchado y pensamos, me van a robar, tengo miedo, eso adentro, internamente, es la cascada del estrés, con todas las hormonas del estrés, cortisol, adrenalina, noradrenalina, que bueno, si es un evento, nuestro cuerpo está capacitado para después de ese estresor, relajarse y volver al equilibrio. Pero si es un evento atrás del otro, no le damos la capacidad al cuerpo de poder recuperarse, y va acumulando toda esa química del estrés crónico, la va acumulando, y esa química nos va haciendo vulnerables a enfermarnos. Sí. ¿Lo ves el estrés como la causa más frecuente de inflamarse? A ver, yo desde la oncología, a ver, sabemos hoy por hoy que el diagnóstico de un cáncer se da de forma multifactorial, no es una sola cuestión, no es un estrés, ¿no? En general es una combinación del estrés con hábitos de vida que no me permiten ni lidiar con ese estrés, ni nutrirme bien, ¿no? Entonces digo, estoy estresado, pero además estoy durmiendo bien, y eso es lo que se llama, se da un mecanismo de recursividad. Cuanto más estresado, menos duermo, estoy más estresado, ¿no? Y lo mismo se da con el sistema inmune, ¿no? Entonces, peor funciona el sistema inmune, y cuanto peor funciona, más me estreso, bueno, así, ¿no? Y me gustaría aclarar una cosa, porque recién dije que la mente, vos me preguntaste si la mente, los pensamientos eran muy importantes, y obviamente son muy importantes, porque es como
cómo interpretamos lo que nos pasa y cómo lo traducimos. Pero también voy a decir que hoy por hoy muchos de los estresores son internos, ni siquiera nos tienen que suceder cosas, pero estamos con temas de autoexigencia, de culpa, de autocrítica, y eso también, sin que suceda nada, estamos creando un ambiente tirano dentro nuestro que nos afecta, ¿no? Entonces los estresores no solo son externos, también son internos. Entonces por eso es importante el trabajo de lo que se llama reestructuración cognitiva, ¿no? De ver, de identificar cuáles son mis pensamientos, cómo me hablo y cuál es ese diálogo interno, cómo me estoy hablando, ¿no? Cuáles son los pensamientos que más me salen automáticamente y cómo ir cambiándolos, ¿no? Por otros pensamientos más saludables, ¿no? Y si hay creencias de base que me llevan a tener pensamientos no saludables, bueno, cómo trabajar desde las creencias para generar pensamientos más saludables y que eso genere una química dentro más saludable. Sí, sí. ¿Cómo trabajas en tu consulta? Cuando viene un paciente a tu consulta, ¿cómo trabajas? Me gustaría... Mira, yo creo que lo que más, digo, lo que por ahí ayuda más en mi consulta es que yo me tomo, para el paciente, la primera visita me tomo 2 horas. O sea, que le doy el tiempo, ¿no? A ese encuentro para poder entender quién es la persona que está enfrente mío, quién es la persona que se enfermó y quién es desde todos sus aspectos, bio, psicosocial y espiritual. O sea, quién es, sí, me va a contar toda la historia médica y voy a revisar sus análisis y sus laboratorios y sus tomografías, pero también y sus informes patológicos, pero también quién es esa persona, con quién está viviendo, a qué se dedica, está feliz con su vida, cuáles son los estresores que tiene ahora, qué es lo que viene cargando, ¿no? Y que viene cargando desde su vida. Entonces entender un poco esa persona en toda su complejidad y poder quizás en ese encuentro hacerle tomar conciencia de eso, ¿no? Porque a veces no nos pusimos a pensar, digo, si nadie nos preguntó y por ahí no nos pusimos a pensar, wow, mirá, es verdad, en el 2009 me pasó esto, en el 2010 esto, después hasta el 2012 estuve con ese trabajo que no me dejaba dormir, y después el 2013, y bueno, y uno va viendo lo que es la línea de vida, ¿no? Y ahí el darse cuenta, uy, sí, ¿no? Y el darse cuenta y el poder entender, digamos, los efectos biológicos que puede tener un estilo de vida, ¿no? Entonces ese primer darse cuenta, a mucha gente le ayuda para decir, bueno, ok, ahora el tratamiento de mi cáncer no es solo la cirugía o la quimioterapia, yo necesito empezar a pensar cómo quiero vivir más saludablemente, porque por más que me saquen este cáncer, si sigo viviendo de forma no saludable, es muy posible que me vuelva a enfermar, ¿no? Claro. Y si ya las personas se van con esa primera con esa primera toma de conciencia, ya es muy importante, ¿no? Y con generar que la persona también, no me gusta usar la palabra paciente, pero estoy hablando de los pacientes, obviamente, generar que puedan entender cómo ellos mismos cada uno podemos afectar a nuestra salud, ¿no? Con cada decisión que tomamos de cómo vivimos, ¿no? En base a eso les voy a dar recomendaciones en cuanto a alimentación, ejercicio, meditación, técnicas antiestrés, y también desde lo psicoespiritual, ¿no? Y desde lo energético. Trato de hacer también como un análisis energético de la persona y desde lo psicoespiritual ver qué es lo que puede estar llevándola a siempre, digamos, repetir ese programa fallado, ¿no? Para poder identificarlo y cambiar por un programa más saludable, ¿no? Entonces ahí, bueno, obviamente después no trabajo sola, trabajo con todo un equipo, ¿no? De kinesiólogos, terapeutas físicos. ¿Tú eres terapeuta físico? Sí, soy fisioterapeuta, sí. Fisioterapeuta, bueno, Sí. yo creo que de trabajar desde el mente-cuerpo es muy importante integrar el cuerpo, entonces trabajar desde
a ver, inducir la relajación no solo a través de la meditación, pero a través de un buen masaje, de la acupuntura, de la reflexología, ¿no? Trabajo con psicoterapeutas, con nutricionistas, digo, con todo un equipo. Y también saber que es importante encontrar los tratamientos que son apropiados para cada persona, no hay una fórmula, ¿no? Porque a una persona por ahí le viene bien la acupuntura, pero por ahí ha tenido, no sé, por alguna razón no quiere acupuntura y hay que buscarle otra técnica que le pueda ayudar y que sea adecuada para ella, ¿no? Sí. O sea que digamos, es una recomendación bastante personalizada, ¿no? Dentro de digamos, de un grupo de terapias no es recomendar cualquier cosa. Lo que decimos en oncología integrativa no significa incluir cualquier terapia. Tienen que ser terapias que sepamos que son seguras para la persona y que tienen algún grado de eficacia, ¿no? Porque hoy por hoy, digo, se recomiendan cosas sin mucha fundamentación, ¿no? Y a veces terminamos haciendo daño al paciente. O sea que lo primero es evitar eso, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Pues sí. Y ves la enfermedad como una llamada a cambiar a una vida más sano, como escribes en tu libro, ¿no? El cáncer como camino de sanación. Sí, es eso, ¿no? Yo pienso que, a ver, desde la psiconeuroinmunología entendemos que si aparece un cáncer es porque el sistema inmune, digamos, a grosso modo, no estaba funcionando bien, porque normalmente estamos todos expuestos a agentes cancerígenos. La luz ultravioleta, los pesticidas de la comida, el humo del cigarrillo, del smog, de la polución ambiental, digo, estamos expuestos a un montón de agentes que causan mutaciones en nuestras células. El sistema inmune está funcionando bien, las va a reparar o las va a eliminar. Pero entonces cuando aparece un cáncer, quiere decir que el sistema inmune no está haciendo esa función. Desde la medicina occidental nos focalizamos mucho en el cáncer, pero no nos preguntamos qué le está pasando a la persona y por qué ese sistema inmune no está funcionando bien. Y en eso, a eso apunto, ¿no? A decir, a restablecer un equilibrio, porque es ver qué es lo que está haciendo que ese sistema inmune no funcione bien y poder restablecer un equilibrio saludable. Y hoy por hoy sabemos que ese sistema inmune, como todo sistema complejo, en realidad está en interacción con todos los otros sistemas. Y eso es lo que nos explica la psiconeuroinmunoendocrinología, nos explica que el sistema inmune está en continua interacción con el sistema nervioso, sobre todo el sistema nervioso autónomo, ¿no? Ese sistema nervioso que por suerte es involuntario, que no necesita ninguna orden de nuestro cerebro consciente, y que en este momento está regulando cómo respiramos, está regulando la frecuencia cardíaca, el nivel de azúcar en nuestra sangre, qué es lo que estamos eliminando por los riñones y qué reabsorbemos porque nos sirve. Digo, toda esa maquinaria increíble que está funcionando día y noche, sin parar, está regulada por ese sistema nervioso autónomo o neurovegetativo, que funciona a través de un acelerador y un freno, ¿no? El sistema simpático y parasimpático. Y para que funcione, para que pueda regular bien, necesita que esté en equilibrio, un equilibrio dinámico, no es que está estático, pero sí, si por ejemplo, baja la glucemia, la glucosa en la sangre, se activan los mecanismos para aumentar la glucosa en la sangre. Cuando aumenta mucho, se activan los frenos para que no siga subiendo. Entonces es siempre, ¿no?, con un sistema de retroalimentación y de acelerador y freno. Entonces, hoy por hoy, la psiconeuroinmunología nos dice cómo nuestro aparato psíquico, nuestros pensamientos, nuestras emociones van a estar afectando a ese sistema nervioso autónomo a través del sistema límbico, ¿no?, del sistema emocional, va a afectar ese sistema de simpático parasimpático, y a su vez ese sistema va a estar regulando o va a estar mandando la información a través del sistema endocrino, que es el de las hormonas, y el inmunológico. Para las mujeres lo sabemos bien, porque sabemos que ante un periodo de estrés o un trauma emocional, de pronto nuestra menstruación no está más regular, se desregulariza, porque el trauma emocional o el estrés emocional afectó al sistema de regulación
que afectó al sistema endocrino de hormonas y desequilibró nuestro ciclo menstrual. Pero lo mismo pasa con el sistema inmune. Lo que pasa es que no tenemos un marcador, ¿no? Hay marcadores en sangre que podemos dosificar, pero no nos estamos haciendo análisis de sangre todos los meses, digamos, para ver cómo está nuestro sistema inmune. No nos damos cuenta si nuestro sistema inmune está siendo afectado hasta que empezamos a enfermarnos. Entonces nos enfermamos una vez, 2 veces, no sé, si en el invierno tenemos 3 resfríos, 3 gripes, y decimos, bueno, algo debe estar pasando con el sistema inmune, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta cómo el estrés está afectando ese sistema de regulación y va deteriorando ese sistema inmune. Y lo que pasa muy fácil en la medicina convencional, tratamos con medicina química, ¿no? Y a lo mejor la medicina química nos da más desequilibrio en el cuerpo, al final, en otro sitio, ¿no? Sí, mira, yo realmente yo creo en la medicina integrativa, ¿no? Yo creo en que hay que usar lo mejor de la medicina convencional con lo mejor de todas otras terapias, que yo no las llamo complementarias porque para mí no complementan, las dos son importantes, o sea, sí podemos decir que la convencional también complementa a las otras técnicas. Yo la llamo más, digamos, las terapias, en el tema de oncología, como anticáncer directamente, y las terapias que son para estimular el sistema inmune sería, ¿no? Y para establecer el equilibrio psico-neuro-inmuno-endocrino. Yo creo que hoy, Julia, con el nivel de conciencia que estamos viviendo, a veces, digamos, muchas veces necesitamos de algo más, no sé, de una cirugía, de un químico, como para poder ayudarnos, ¿no? Como una muleta, ¿viste? Como, pero es verdad que obviamente todo lo que son medicaciones químicas están afectando a más de un receptor, de una molécula dentro de nuestro cuerpo, y causan efectos benéficos y otros que son los llamados efectos adversos. A ver, hay algunas de las medicaciones que tomamos que son copias de lo que tenemos dentro, entonces en ese sentido a veces van a reemplazar una función que está deteriorada en nuestro cuerpo y es muy propicio. Pero bueno, es verdad que digamos que todo lo que es externo hay que usarlo como siempre, poniendo en la balanza, a ver cuánto beneficio me va a dar y cuánto efecto adverso, y ver si realmente vale la pena. Pero yo creo que incluso en el tema, obviamente en el tema del cáncer, digo, es integrar las dos medicinas. Si hay un tumor, bueno, usar la cirugía, la radioterapia para poder erradicarlo o controlarlo, que no haga más, ¿no? Y después todo lo que sea que sirva para que esa persona recupere su salud. Sí, sí, vale, pues sí, yo, como la medicina integrativa, ¿no? Juntar los dos, muy bien, sí. Pues cuéntanos un poco de los últimos avances de la epigenética en el cáncer. La epigenética también ha tenido mucho avance últimamente. Sí, porque venimos de de varias décadas de poner mucho foco en los genes y pensar que los genes es como que los genes ya determinan, digamos, cómo va a ser nuestro futuro, ¿no? Pero en realidad todo el desarrollo de la epigenética nos enseña que por más que tengamos la información en los genes para desarrollar una enfermedad, si no expresamos ese gen, puede ser que no tengamos esa enfermedad en toda la vida. A ver, yo utilizo un par de imágenes que me sirven. Es como nuestro genoma es como una biblioteca, ¿no? En cada núcleo de la célula tenemos una biblioteca llena de libros. Y puede ser que hayamos heredado algún libro con una receta que nos da un resultado erróneo, digamos, ¿no? Con alguna receta alterada. Pero si nosotros aprendemos a vivir de manera que abrimos siempre los otros libros y no abrimos ese,
no nos vamos a enterar que teníamos esa predisposición. O sea que qué genes expresemos va a depender de cómo vivamos. Y hoy es increíble, pues, la epigenética, hay miles de estudios que demuestran hasta, por ejemplo, si haces ejercicio, qué genes estás prendiendo y qué genes estás apagando. Si haces meditación, 8 semanas de meditación, cuáles genes se prenden, cuáles genes se apagan. Pero es como si tuviésemos un tablero lleno de genes y los vamos prendiendo y apagando de acuerdo a cómo vamos viviendo. El sueño, el buen dormir, cuáles prende y apaga. La alimentación, ya hay muchos estudios que demuestran la cúrcuma cuáles prende, o sea, cada elemento de la alimentación. Entonces, con la misma genética, el mismo tablero, podemos tener dos personas diferentes, una con un cuerpo muy saludable, cuerpo-mente muy saludable, y otra un cuerpo-mente muy vulnerable a enfermarse, porque según qué genes estemos prendiendo y apagando. Y esto se aplica no solo en oncología, sino en todas las disciplinas, en medicina, ¿no? Entonces, hoy por hoy, cuando las personas me dicen, ay, me hago un estudio genético, digo, bueno, pero ¿para qué lo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con esa información? Porque igual, por más que te digan, otro ejemplo sería como el teclado de un piano, por más que te digan que hay una tecla que vos tenés, viste estas teclas que apretás y se quedan apretadas, ¿no? Como que se quedan... lo que necesitamos hacer para mantenernos saludables es aprender a tocar una melodía que no use esas teclas, o sea, igual tenemos que aprender a vivir más saludablemente. Porque en cáncer sabemos que por lo menos el 50% de los cánceres podían ser prevenidos si viviéramos más saludablemente. ¿Para qué vamos a esperar que nos digan que tenemos un gen fallado o no? Vivamos más saludablemente para evitar cualquier tipo de cáncer, el hereditario o el no hereditario. ¿Entiendes? Sí. Es muy interesante también como cuando la madre tiene cáncer de mama, la hija muchas veces tiene mucho susto que va a tener también cáncer de mama. Pero la epigenética dice, sí. Bueno, eso es muy interesante, Julia, porque a mí me ha pasado tener una paciente que me vino a consultar a los 28 años. Me dice, soy la única mujer con las 2 mamas enteras en mi familia. Mi abuela ya murió de cáncer de mama, mi madre está siendo tratada de cáncer de mama, mi tía tiene cáncer de mama. Se hicieron el estudio genético y no tenían una predisposición genética. Entonces decís, ¿cómo puede ser que en una familia haya tanto cáncer de mama y no tienen una predisposición? Pero la mayoría es así, porque solo el 10 o el 15% de los cánceres tienen un patrón hereditario familiar. Es 1 de cada 10. El resto son todos lo que se llama esporádicos. Todo tiene que ver de acuerdo a la forma en que vivimos. Y ahí es donde entra la epigenética. Porque esa familia, por ejemplo, no solo el tema de la mala alimentación, o sea, lo que se heredaban eran las costumbres de alimentarse mal, pero sobre todo de cómo lidiar con la vida y cómo cargarse, ¿no?, todo al hombro y poder seguir aguantando y aguantando situaciones terribles, pensando que eso era lo que hay que hacer, ¿no? Como uno está destinado a hacer, y eso es lo que va produciendo ese estrés crónico con esa carga alostática y nos hace vulnerables a enfermarnos. Entonces, esa familia, lo que se estaba heredando no era un gen defectuoso, sino el comportamiento que hacía que esas mujeres tomaran ciertas decisiones de cómo vivir cada día y fueran prendiendo y apagando ciertos genes, ¿no?, la epigenética, cuáles aprendo y apago, y eventualmente fueron más vulnerables a enfermarse. Muy interesante, pues sí. Porque muchas veces crees que este miedo, ¿no?, de vamos a tener cáncer porque mi madre, mi familiar tenía cáncer, y crees que este miedo y es más el entorno, es más la situación, ¿no? Y el miedo es un estresor, o sea, Yes. si el miedo afecta, estimula el sistema simpático, este acelerador que estábamos diciendo.
Y el miedo, si un día tengo miedo, no, pero si todos los días vivo con miedo, a la larga eso afecta a mi sistema inmune. Pues sí, pues sí, gracias, sí. Es que me gusta que la gente escuche esto para cuando estamos conscientes que es nuestro entorno, sabemos que es posible sanarse, ¿no? Es posible de hacer algo. Y eso es muy importante cuando lo sabemos. Es muy importante, no estamos determinados. Uh-huh. También es posible y depende también mucho de nosotros, de qué decisiones tomemos y informándonos a ver cómo son los hábitos de vida más saludables para poder encender los genes buenos, digamos. Sí. Pero no, no quiere decir que porque nací en una familia donde no se sabe lidiar con el estrés o donde se pone mucho foco en lo negativo, yo tenga que hacer lo mismo. Llega un momento de nuestras vidas, a una cierta edad, que podemos empezar a plantearnos a ver si estas creencias o estos condicionamientos son propios o son heredados y con cuáles me quiero quedar y cuáles quiero cambiar, ¿no? Y tenemos esa capacidad de neuroplasticidad, de poder, si yo ya armé ciertos circuitos neuronales, porque un pensamiento me lleva a otro, digamos, puedo desarmarlos, siempre y cuando me dé cuenta que esos circuitos están ahí, que me salen de forma reactiva, me doy cuenta y empiezo a armar un nuevo circuito, y lo repito, y lo repito, y lo repito, entonces termino generando un nuevo circuito que facilita que la próxima vez que haga un estímulo, en vez de dispararse reactivamente, ahora tomo el camino, digamos, el nuevo camino. Entonces, si antes cada vez que decían la palabra cáncer en mi casa, yo tenía miedo y ya me ponía a pensar, y cuándo me va a agarrar, y qué me va a tener que pasar, y por todo lo que voy a tener que pasar, y cómo me voy a sentir, y voy a tener que dejar, no sé, a mi familia, y Entonces todo ese rollo interno que nos hacemos, bueno, ese sería un circuito que ya se dispara, bueno, cómo empezar a aprender técnicas para cada vez que suena la alarma del miedo, poder dar una respuesta más saludable. Tomando 10 respiraciones, haciendo una meditación, repitiendo algún mantra, pero cortar ese circuito nocivo, ¿no? Pues, claro, esos son los primeros pasos cuando sabemos, cuando queremos curarnos, ¿no? Y también preventivo. Es que podemos empezar ya cuando un poco de estrés es mejor prevenir. Totalmente. Sí. Pues sí. Hoy por hoy, Julia, se sabe que hay estudios que demuestran que en las ciudades grandes todos tenemos la hormona del estrés un poco más alta, o sea, en promedio la tenemos más alta que viviendo, por ejemplo, en lugares donde hay menos información y viven una vida más tranquila, ¿no? Entonces ya sabemos que si estamos viviendo en una ciudad grande, es importante que todos los días hagamos algo antiestrés, como para contrarrestar ese estrés de la infoxicación, de la cantidad de información que recibimos y del tráfico y de todo el estrés ¿no? que lleva en una sociedad, digamos. Sí. A veces en cuando el primer paso es difícil, ¿no? De empezar, de mejorar, de cambiarlo, pero es posible. Eso también es, creo que lo importante y lo que tenemos que tener consciente y empezar. Pues sí. Bueno, un poco yo lo que planteo en mi libro es que lo que veo es que mucha gente con el diagnóstico de cáncer les está haciendo, ¿no? Por eso el cáncer como camino de sanación, porque para muchas personas el diagnóstico de cáncer los hace parar y decir, wow, a ver cómo estoy viviendo. Bueno, retomo un camino, ¿no? Sí. Porque por ahí si tuvieron una gripe o tuvieron, ¿no? Que tuvieron alguna otra enfermedad no tan, que no da tanto temor, no pararon, ¿no? Y siguieron un poco la misma vida. Pero justamente yo he visto muchas personas que frente a un diagnóstico de cáncer, y obviamente generalmente un cáncer diagnosticado más en etapas tempranas, que les dio la oportunidad, digamos, de decir, bueno, a ver, ¿qué hago con esto? Y ¿qué hago con mi vida, no? Entonces, en ese sentido, yo creo que como humanidad
digo, qué loco, ¿no? Que estamos llegando a, como a situaciones extremas para darnos cuenta, para parar y darnos cuenta a ver cómo estamos viviendo. Ojalá fuese más en forma preventiva, ¿no? Y lo que pienso es que hoy por hoy, esa gente que se está enfermando y que está decidiendo hacer un cambio en su vida, en la alimentación, en el ejercicio, empezar a meditar, están siendo ejemplos para el resto de la familia. Entonces, esperemos que otros puedan aprender, digamos, de esa persona que se enfermó, y que se puedan copiar sin necesidad de enfermarse, ¿no? Sí. ¿Cómo ves el futuro de la medicina integrativa? Como en los hospitales todavía es complicado, ¿no? Que eso va muy lento de integrarlo. Sí, yo creo que, a ver, yo creo que el cambio está sucediendo. Yo lo veo porque las personas ya no se quedan con una respuesta de come cualquier cosa, ¿no? Ya saben que hay algo más. Y creo que está bueno porque en realidad si no es ponerle toda la mochila también a los médicos, digo, no es solo el médico el que tiene que decidir cómo me cuido. Ya hay suficiente información en todos los medios para que todos nos hagamos un poco más responsables de cómo vivimos, ¿no? Y saber que sentarse frente al televisor con la bolsa de papas fritas y aumentar 5 kilos no le hace bien a nadie. Entonces, ¿no? O emborracharme todos los fines de semana, digo, entonces ya hay cosas que son obvias, pero es cuestión de hacernos cargo, y creo que, mira, hay un muy lindo video, no sé si lo conoces, a Brother David Steindl Rast, No conozco. Vale, voy a buscar. En castellano tiene un sitio web que se llama viviragradecidos.org. Vale, luego lo pongo aquí abajo. En inglés es gratefulness, creo que es en inglés, .org. Pero bueno, él es un monje, pero que dedica toda su vida al agradecimiento, ¿no? Es decir, cómo el agradecer te cambia la química, ¿no? Tiene un video de TED muy lindo. Y en ese video de TED, él explica, lo increíble es que el cambio que estamos viviendo hoy es tan original porque la misma forma de cambiar está cambiando. Ya el cambio no viene de top down, ¿no? De arriba para abajo, o para arriba, de bottom up. El cambio está haciendo en red. Ahora, no tenemos que esperar que en el hospital nos digan que hay que, ¿no? Digo, está en nuestras manos. Digo, está todo bien que exista el hospital para, no sé, una medicina más sofisticada cuando lo necesito, pero mientras tanto, cuidémonos y fomentemos la salud entre todos, ¿no? Es un poco eso, y el cambio se hace en forma transversal y entre todos. O sea, digo, para mí, todas esas personas que están ahora con esto de la revolución alimentaria y que están creando como nuevas formas de comer más sano y más rico, y, ¿no? Y poniendo a disposición, y aquellos que están haciendo agriculturas más orgánicas, ecológicas, y los que están pujando por traer prácticas de yoga y de meditación a los lugares de trabajo, y los gobiernos que están poniendo plazas con lugares para hacer ejercicio, digo, todos podemos aportar. No tenemos que esperar que el cambio se haga en el hospital, ¿no? Pero también ahí está bueno que lleguen prácticas antiestrés, digamos, en general, y mejor alimentación en los hospitales y todo, pero el cambio lo podemos hacer entre todos, cada uno desde su lugar, ¿no? Sí, la responsabilidad, ¿no? Y tomar la rienda de la propia vida. Sí. Muchas gracias, ¿sí? Pues, ¿qué son tus proyectos actuales y de futuro? Ahora... Bueno, este año la verdad que estoy muy abocada a poder difundir esta mirada de todas las formas que pueda, ¿no? Y la verdad es que esto de escribir estos libros, el año pasado del cáncer como camino de sanación y el cáncer y psiconeuroinmunología, me da la oportunidad de llegar a los pacientes, pero también a los profesionales, de una manera con un fundamento científico que
obviamente es más atractivo, digamos, a los profesionales de la salud. Y bueno, y en octubre que lanzo la versión, digamos, en inglés, en Estados Unidos, es como que, a ver, yo siento que de alguna forma la vida me dio mucho y me puso en una posición de privilegio para poder hacer esto de puente, ¿no? Que digo, tengo una formación académica muy sólida y también entiendo, tengo una mirada amplia, ¿no? Y que puedo hacer un poco de puente entre estas dos miradas. Así que yo siento que parte de mi misión o parte de lo que puedo dar en esta vida es justamente hacer ese puente y tratar de promover esta mirada, ¿no? Y de nuevo me emociona ver que esto que está sucediendo, de pronto recibo un mail tuyo con esta propuesta del Congreso y digo, wow, al mismo tiempo que esta semana lanzamos de acá un seminario virtual de neuroinmunología y cáncer para todos aquellos que quieran escuchar y en forma gratuita. El proyecto se llama Integrando Visiones en Oncología, ¿no? Integrando Visiones en Oncología. Como el congreso va a ser el 1 al 11 de noviembre, podemos ver el 22, hay uno para el 22, va a ser el último de ese proyecto, pero se puede ver. 6 módulos, empezó el 21 de junio, y van a quedar, los videos van a quedar en mi blog y en mi Facebook, y en el Facebook de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Lo que está bueno es que esta vez está avalado por las asociaciones de oncología formales, que hasta ahora no era raro. Y lo único que, bueno, los videos van a quedar ahí, convoqué a 12 oradores, conmigo incluida, somos 12, para hablar de diferentes temas, ¿no? De cáncer y psiconeuroinmunología, del tema del microbioma, de la alimentación, del ejercicio, del sueño. Y van a quedar grabados los videos a disposición. Lo único que cuando uno participa en forma live, en vivo, puede hacer preguntas. Después cuando están grabados ya no, pero la información va a estar igual. Sí, perfecto. Eso es lo que este año, digo, estoy abocada mucho a poder promover de diferentes formas, ¿no? A través de conferencias, de congresos, de libros, digo, por diferentes vías para que llegue el mensaje, ¿no? Y también en red, ¿no? Justamente en este seminario lo que hicimos es una red de profesionales que estamos en lo mismo y tratar de difundir lo más posible esta mirada. Sí, lo deseo lo mejor, que llegue a muchísima gente. Pues sí. Una pregunta más personal. ¿A quién consultas si tienes un problema emocional o físico que te resulta complicado solucionarlo sola? Mira, yo creo mucho en lo vincular, ¿no? Y creo que en cada encuentro uno puede hasta aprender cosas de uno mismo que no las tenía pensado, ¿no? Que no las tenía. Entonces, en general, tengo gente a quien recurrir, llámese terapeutas, pero en general son personas un poco que así como yo hago desde la medicina, ¿no? Buscar otros médicos o terapeutas o sanadores o que tengan una mirada amplia, que puedan entender la persona desde una mirada biopsicosocial. ¿Cómo es tu rutina como diaria? ¿Incluye la meditación por la mañana? ¿Cómo te cuidas? ¿Cómo me cuido? A ver, debo confesar que me cuesta sostener como rutinas iguales, y es como que tengo periodos que hago alguna cosa y otros que hago otra. Pero, a ver, por ejemplo, una de las cosas que integré en mi cuidado es el tema del baile, de la zumba. Hago zumba 2 a 3 veces por semana y eso me da un placer y me pone de muy buen humor. Y cuando no hago zumba trato de caminar, o sea, eso de ejercicio trato de mantenerlo, 5 o 6 veces por semana trato de mantenerlo. Con la comida me cuido, o sea,
ya hace varios años que dejé la carne, las gaseosas, digo, un montón de, ¿no? Y que hago una comida más natural. Soy golosa y a veces me tiento, y es así, pero después trato de volver a una comida más, nada, más natural, más saludable en general, ¿no? Eh, Es muy complicado con la carne, ¿no? y bueno, yo hace mucho que no como carne, así que aprendí a comer, cada vez hay más lugarcitos así de comida Sí, natural y vegetariana, y sí, sí. así que está Pero como, bueno. por ejemplo, hablando de la sociedad, ¿no? Cuando vas a una casa de un amigo y te Sí. pone mucha carne, eso a veces cuando es complicado, ¿no? A ver, cuando voy a un asado, lo que hago es como la ensalada, o sea, Claro. la carne realmente no como. Sí, sí, Lo que sí. por ahí yo en casa no como son harinas blancas, y acá hay Ujú, mucho festejo con pizza, con empanadas, no sé si conocen ujú. las empanadas, que son como Sí, sí. con tartas, ¿no? Así que la harina blanca está como muy, hay mucho en nuestra cultura, y eso es más difícil porque es más fácil, ¿viste? Cuando hay mucha gente, hacer algo de este tipo, y ahí sí, hay veces que trato de no comer, pero si es lo único que hay, bueno, ahí como, y después al otro día trato de volver a mi dieta. Pero por ejemplo, con la carne no me sucede, porque como lo que hay, siempre hay algún acompañamiento, digamos, ¿no? Ujú, pues sí. Y después meditar también, trato de hacer algo físico. Tengo una rutina de unos ejercicios de Qigong a la mañana, Ujú, que es como para equilibrar los meridianos, ujú. y, y después hago unos pequeños minutos de silencio, y en general también hago una relajación todos los días con una respiración, poniéndome las manos sobre el cuerpo, como que tengo mi rutina de cómo, ya sé cómo llevarme a ese estado, digamos, de relajación. Uso mucho la respiración, eh, y bueno, eso. Y después voy incorporando, de pronto aprendí una técnica nueva y hago 21 días de tal técnica, Ujú, eso. ujú. Sí, es un proceso, ¿no? Es un camino. Ujú. Vale, Sí, vale, eso muchas gracias ayuda, por es compartirlo con nosotros, porque es muy interesante cómo se cuida también una doctora misma, ¿no? Como luego hay que tratar a los pacientes y hay que ser auténtico también, ¿no? Hay que como ser un buen ejemplo, ¿no? Para mí eso es importante, porque a mí me sucede que si voy a consultar a una persona y veo que no hay coherencia entre lo que me dice y lo que hace, a mí me hace ruido. Entonces, yo pretendo o trato de ser coherente, porque es lo que me sale igualmente, no lo hago. Y también reconozco de nuevo que hay veces que me voy del camino y me comí una torta de chocolate, y bueno, y a los que no vuelvo, ¿no? Digo, no es que soy perfecta tampoco. No, pues la vida es así, ¿no? Siempre encontramos con nuevos caminos y eso también es interesante, ¿no? Vale, gracias, pues sí. ¿Y qué es la experiencia más bonita que ha vivido laboralmente? Mm, La verdad que tengo muchas experiencias lindas, porque en esto de acompañar a personas que están en una situación de mucha intensidad frente a, ¿no?, a la posibilidad de la muerte, eh, muchas veces el encuentro en el consultorio es, o en el hospital, o donde vea, digo, el encuentro es, la persona se desnuda, ¿no? Como que saca lo más íntimo, ¿no? Sus miedos, sus angustias, y también muchas veces comparten sus experiencias, ¿no? He tenido, por ejemplo, una paciente que estaba con una enfermedad muy avanzada, y ella estaba internada, y una de las noches ella había sentido la presencia de su madre, que ya había fallecido, eh, y, y la vio. Y entonces, bueno, se animó a contarme la situación, ¿no? Eh, y bueno, y ella estaba como angustiada porque pensaba, me estoy volviendo loca, estoy viendo cosas que no son, ¿no? Entonces, el hecho de poder acompañar y poder darle un marco
marco a los pacientes donde puedan, ¿no? como abrir toda su esencia, ¿no? Y si en ese caso, bueno, nada, acompañarla y asegurarla de que no estaba loca, de que muchas veces hay situaciones que se dan que no podemos explicar, pero no por eso no quiere decir que no existan, y que, nada, en ese caso que hay muchos relatos de pacientes que dicen, ¿no? Como ven a sus seres queridos en el momento cercano a la muerte, que los vienen a buscar. Digo, bueno, eso sería como, para mí, esos son momentos sagrados. Este, Son momentos sagrados y que la verdad que me siento un privilegio poder acompañar a las personas en ese estado. Muchas gracias. Pero también otro caso que siempre me acuerdo, y esto es de cuando todavía ni era oncóloga, de cuando era residente, y me acuerdo que un paciente que vino a consultarme, yo era médica internista, clínica, y entonces lo escuché, y de lo que más se quejaba era de una picazón, y nada, recuerdo que le presté mucha atención y me lo tomé en serio, no es que le dije, bueno, tomate, y le hice unos estudios y descubrimos que tenía un tumor muy incipiente en todo lo que era la vía biliar, cerca de la vesícula biliar, y que le estaba dando estos síntomas. Y esa persona fue a cirugía y fue curada de un cáncer que en general se diagnostica más avanzado y más difícil, ¿no? Y me acuerdo que dije, wow, lo que es el poder de ese vínculo y de poder escuchar al otro y de tomarlo en serio, ¿no? De que te importe, de que, así que bueno, ese siempre me lo recuerdo como un lindo desenlace, ¿no? También. Pues sí, porque se va la vida a lo mejor Soy de una otra privilegiada porque mi profesión la profesión de médico, de profesional de la salud, da muchas oportunidades para ayudar a los otros y bueno, eso creo que es parte de lo que vinimos a hacer. Muchas gracias. Está en su sitio, con su misión, que lo siente de corazón. Pues sí, gracias. Pues sí, pues ya estamos llegando al final de la entrevista. Muchísimas gracias, Laura, para la entrevista y que se ha tomado el tiempo para este rato con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a vos, Julia, y te felicito por esta iniciativa de poder hacer llegar estos encuentros a más personas y ojalá que le puedan servir a otras personas. Pues sí, en eso estamos, pues sí. Y a los oyentes agradezco un comentario, cuando quieran un comentario aquí abajo. Y si queréis tener la información permanente, podéis hacer un vistazo en el paquete de congreso. Y deseo un feliz día a todos. Y espero que en otra ocasión nos escuchamos y nos vemos. Bueno, muchas gracias. Un día para vos y para todos los oyentes. Muchas gracias. Hasta luego.